buenos días, queridos telepensantes. Ya es viernes 6 de diciembre, último día de esta primera semana de diciembre. Y vamos a comenzar con las noticias de hoy. Vamos a hacer un paréntesis, ya como para ir cerrando el tema. Ayer les comenté que la prensa militante activista de los progresistas le dieron duro al diputado Kaiser. ¿Por qué? Al diputado Kaiser como precandidato presidencial, ¿no? Porque se le ocurrió blasfemar en contra de la religión progresista y del chamullo del cambio climático, ¿no? Cambio climático antropogénico. Peor aún, en contra de sus energías renovables no convencionales, que tienen un costo altísimo. Kaiser lo dijo públicamente, esto es un horror. Ayer hablamos de esto, lo explicamos con mucho detalle, en simple, digamos, por qué esto que dicen los progresistas es absolutamente falso. Así que los invito a revisarlo. Ahora, no se preocupen que esto es normal. Es normal que cada persona que se opone al discurso hegemónico progre, al establishment, a la casta política, termine siendo criticada por los medios de comunicación tradicional, cosa que ya es demasiado evidente y la gente de hecho ya no confía tanto en los medios de comunicación tradicional. Es más, yo diría que esto es una buena señal, es un buen pronóstico. ¿O ustedes creen que cuando el diputado Kaiser dice que las energías eléctricas renovables, no convencionales, son carísimas, no le hace sentido a la gente? ¿Ustedes creen que la gente no se ha dado cuenta de que subió la cuenta de la luz? ¿Ustedes creen que la gente no se ha dado cuenta que tenemos una de las energías más caras del mundo, siendo un país apenas en subdesarrollo, si es que seguimos en subdesarrollo? ¿Ustedes creen que los chilenos todos los meses cuando llega la cuenta de luz no se han dado cuenta que casualmente la cuenta de luz es carísima? Claro, los medios de comunicación lo explican diciendo que es por el congelamiento de precio y sí, en parte es por eso, pero no es la única razón. Entonces cuando uno dice la verdad es que le hace sentido a gran parte de la población. Miren, vamos ahora con la presidente del Frente Amplio, incluso ella fue la ex delegada presidencial, Javiera Martínez. Señor director, veamos el siguiente video. Nosotros creemos que objetivamente tenemos que hacer un análisis crítico de lo que está pasando mundialmente con las ultraderechas, que incluso está al interior de nuestro país, no solo con Kast, sino con Johannes Kaiser, que salió por primera vez a dar una entrevista a medios tradicionales esta semana con frases... No, pero en general él tiene un mecanismo que a mí me parece muy interesante, que hay que revisar, donde tiene alta adhesión con ciertas ideas que ponen en riesgo la democracia, que ponen en riesgo ciertos principios mínimos, y eso hay que tenerlo con responsabilidad, pero creo que el todos contra la derecha se agotó. Peligro para la democracia. Y el Frente Amplio, ustedes consideran que son un grupo de personas poco peligrosas con la plata, poco peligrosas con el poder. Miren el caso Monsalve. Sin embargo, los peligrosos son los que dicen la verdad en los medios de comunicación tradicional. ¿Se dan cuenta? Lo mismo decían de Javier Milei, los medios de comunicación, de Donald Trump, los medios de comunicación, y miren cómo terminó. Incluso lo dicen de Bukele. Miren, yo les voy a poner un ejemplo de ya cuando Donald Trump ganó. Está en la pantalla, es un titular, porque está lleno de estos titulares. Trump designa como secretario de salud, lo que viene a ser como una especie de ministro de salud en el fondo, a Robert Kennedy Jr., un polémico antivacunas. Otro tema que abordó el diputado Kaiser, por lo cual es muy peligroso para esta democracia, ustedes saben. Entonces, les vuelvo a reiterar la pregunta. ¿Ustedes creen que los chilenos no se han dado cuenta que esa cuestión que nos pusieron en el brazo les hizo mal? ¿De verdad ustedes piensan esto? ¿Ustedes creen que no se han dado cuenta de que es muy extraño que esté muriendo tanta gente de repentinitis? Gente joven, sana. Obvio que sí, pues. Entonces, basta que alguien diga la verdad públicamente de que esto hay que investigarlo, eso es todo, y empieza a tener sentido todo esto. Obvio que hacía falta alguien, un parlamentario, que se hiciera cargo de estos temas, de que hiciera cargo de que, como dice Javier Milei en Argentina, hay que pasarle motosierra al aparato estatal. Y ojo que Javier Milei lo está haciendo. Ya eliminó un montón de operarios políticos estatales y ahora a los funcionarios públicos que quedan, acaba de anunciar que les va a hacer una prueba, exacto, para ver si es que tienen las competencias o no para el cargo. ¡Fantástico! Eso es lo que hay que hacer. Y si no tienen las competencias para el cargo,
para la casa, como cualquier pega privada. Fantástico. Va a sacar a todos los operarios políticos del sector público que no cumplen con los estándares mínimos para estar en el cargo en el que están. Kaiser le respondió a la tercera. Ayer estuvimos hablando de esto. Les voy a poner el post en pantalla y se los voy a poner. Abro comillas, porque él citó al ministro de Economía argentino. Producir con energías renovables es casi producir con la manera más cara que podríamos producir energía en Argentina. Punto suspensivo. Me parece que termina siendo como una mochila muy grande, porque nosotros tenemos una ley que exige el 25% de la producción industrial que se alinee con la energía renovable. Vamos, la tercera, hágale un fast check al ministro Sturzenegger. Ahora. Entonces, él está invitando a la tercera que a hacerle un fast check, como el que le hicieron a él, al ministro de Economía argentino. Ahora, lo increíble es que Evelyn Matei ahora como que se las da de libertaria, querido telepensante. Está Chile Vamos ahora, no solamente como hace un tiempo la Bepa Hoffman dijo que iban a dar la batalla cultural, ahora Evelyn Matei hablando de que tienen que achicar el Estado. Esto fue ayer en el matinal. Vamos a ver el video, señor director. Chile está con muchos problemas y además sin dinero. Se acabó el dinero fiscal. Si viniera una pandemia, si viniera un terremoto, ya no hay cómo ir en ayuda a la gente como solíamos hacerlo. O si hay una crisis financiera internacional que nos complica. Y eso es bien importante que la gente sepa, no hay plata, se acabó. Lo segundo es que tenemos un problema de seguridad ciudadana y la otra es la corruptela de tener a 100.000 personas siendo pagadas por el Estado y que no se necesitan. Eso al final es mucho más dinero. Eso deben ser 2.000 millones de dólares. Entonces yo también creo que hay que ejercer un control muy estricto del crecimiento del Estado. Nosotros hoy día tenemos un Estado obeso, poco eficiente, plagado de gente que no tiene las competencias y que entró porque era pariente, porque era amante, porque era hijo o porque es del partido. Y eso es corruptela también. Todo esto fue en el contexto de que hoy, la entrevistaron ayer, porque hoy es su último día como alcalde de la comuna de Providencia, ¿ok? Entonces le estaban haciendo esta entrevista súper lúdica, Matei súper amorosa, no vayan a pensar ustedes que estaban vendiendo a la candidata, no. Entonces Matei dice esto, que hay que achicar el Estado, que los empleados públicos gastan tanto y todo esto para los chilenos es muy malo, ustedes saben. Pero hay que estar atentos, porque esto lo van a intentar, porque saben que evidentemente es muy deseable para la ciudadanía esto de disminuir el gasto público, porque la gente ya está cansada de la corrupción, de los abusos y todo lo demás. Entonces ellos van a empezar con este falso discurso libertario. Pero, ¿cómo vamos a detectar nosotros que esto es falso? Porque Telepensantes vi la entrevista completa. ¿Cómo lo vamos a detectar? Bueno, porque 5 minutos antes figuraba Evelyn Matei diciendo que había que hacer un ministerio de seguridad. Entonces aquí uno se da cuenta de que todo este discurso pseudo libertario es falso, que en verdad no le interesa achicar el Estado, no le interesa. Vamos a ver el video, señor director. Ayer se aprobó la creación del Ministerio de Seguridad. ¿Eso le ayudaría a usted para llevar a cabo su plan de gobierno? Ayuda, claramente ayuda. Y he estado en contacto con los parlamentarios. Ayer, sin más, hablé con uno de ellos, que me estaba preguntando finalmente qué hacer en una cierta... Yo dije, apoyen todo. Porque necesitamos un Ministerio de Seguridad Ciudadana, de lucha contra el delito. ¿Ven? Absolutamente necesario seguir ampliando, seguir creciendo, seguir engordando este aparato estatal. Porque no son de derecha, son socialistas, telepensantes. Y peor aún, miren a quién ella tiene como nominado, si es que ella fuese presidente, a ministro de Seguridad. Siguiente video, señor director. Sí. Y yo soy además de la idea que ojalá lo más transversal posible, de tal manera que no suceda con ese ministerio que cada 4 años cambian todas las personas. No tendría ningún complejo, alcaldesa, usted no tendría ningún complejo en, por ejemplo, convocar a Felipe Arboe, que fue subsecretario del Interior y que tiene mucha experiencia en estos temas. Ningún complejo. Pero es del PPD. Ningún complejo. No sé si él aceptaría
Pero Claro. yo no tendría ningún complejo en llamarlo. Es una persona muy seria. Bueno, a ella no le incomodaría gobernar con la izquierda, con el PPD. Miren, por mucho que el PPD tenga gente razonable, es socialista. Se contrapone absolutamente a las ideas que ella 5 minutos después dijo defender, que es el achicar el aparato estatal. Porque los socialistas son los que proponen agrandar el aparato estatal. Entonces se dan cuenta de que esto es falso y así lo podemos demostrar. Se dan cuenta de que esto es un circo, se dan cuenta de que es una imitación barata, pero más que barata, del discurso libertario. Bueno, esto la gente lo tiene que saber. Así que compartan, porque Chile Vamos no tiene ninguna intención de solucionar los problemas que tenemos como país. Simplemente quieren mantener su cuota de poder, el status quo. Ya vamos a hablar más adelante de lo que hizo algunos ministros de Sebastián Piñera, vinculado con el caso Hermosilla. Pero ahora seguimos con Carolina Toa, que se reúne con directores de la policía, carabineros, el general Marcelo Araya y de la PDI, el director Eduardo Serna, luego de la aprobación del Ministerio de Seguridad, que tanto le gusta a Chile Vamos, porque se aprobó gracias a la derecha, no solamente por la izquierda. De hecho, es un proyecto que viene del gobierno de Sebastián Piñera. Todo esto para explicar los nuevos lineamientos que tendrán y evitar cualquier tipo de especulaciones e incertidumbres en las policías. Además, anunció que espera que esto se implemente en el Ministerio de Seguridad para la próxima cuenta pública de Gabriel Boric. Estamos hablando del 1 de junio del próximo año. O sea, así de rápido van a implementar esto, serán 6 meses. Según el subsecretario de Defensa, vayan ustedes a saber de dónde sacó este dato, dijo que los hechos de violencia en la Araucanía han disminuido un 75%. Como buen frente amplista, progre, no dio su fuente. Este año, evidentemente. Yo de verdad no sé cómo la prensa le permite esto al subsecretario de Defensa, pero hemos visto cosas horrorosas este año. Como por ejemplo el asesinato a los 3 carabineros el 27 de abril de este año. Sí, fue este año, telepensantes. Parece que fue hace mucho tiempo atrás, pero no. Lo que pasa es que han pasado tantas cosas terribles que uno piensa que esto pasó hace mucho tiempo, pero no. El asesinato en la zona sur de nuestro país a 3 carabineros que estaban de ronda, con armas de fuego, a quemarropa, digamos, fue este año. Y yo no sé de dónde sacan estas cifras. Bueno, este sujeto asegura que todo esto se debe al estado de excepción constitucional y que por eso van a continuar con los estados de excepción constitucional. Fantástico, ¿no? Fantástico que a la gente de esta región le quiten sus libertades individuales, sus derechos fundamentales. Toda una región limitada en sus libertades. ¿Por qué? Porque el Estado no se quiere hacer cargo de solucionar que tenemos grupos guerrilleros armados en esta zona. Solo por eso. Y claro, como la gente vive apanicada por miedo a estos grupos terroristas, no reclaman y transan sus derechos fundamentales, sus libertades, por más seguridad. ¿Se dan cuenta de lo grave que es esto? Si el miedo es la mejor herramienta para controlar a la población. Pero comprendamos que es el mismo Estado el que nos volvió indefensos. Mientras tanto, le pasan miles y millones de pesos a estos grupos supuestamente mapuche, les pasan tierras para que ellos continúen tranquilos, ejerciendo sus actividades ilícitas como narcotráfico, robo de madera y sin que nadie los moleste. Otro ejemplo, que incluso se dice hasta en los medios de comunicación tradicional, esto lo que ustedes están viendo en la pantalla es un reportaje de T13. Toque de queda obligado en ciudades como Viña del Mar. Obligado porque es voluntario en el fondo, pero obligado, no obligado por el aparato estatal. Obligado porque pasado cierta hora la gente no puede andar en la calle, en ciertos puntos críticos de cada ciudad. Estoy hablando de Viña del Mar. Ahora, claro, usted dirá, la gente acaba de votar por Ripamonti. Sí, y esto es lo que debemos explicar una y otra vez. Esto es lo que genera el socialismo. Así controlan a la población de una manera mucho más solapada. Pero esto es un síntoma clásico de una tiranía socialista. Primero nos quitan la capacidad de defendernos, nos vuelven indefensos. No tenemos un derecho a la legítima defensa concreto.
el Estado nos arrebata esto y sigue legislando en contra del derecho a la legítima defensa. Los progresistas lo eliminaron de nuestra cultura, como que tener un arma es un pecado mortal. Lo segundo, mientras los delincuentes hacen lo que se les da la gana en nuestro país, nosotros, los ciudadanos honestos, la inmensa mayoría de la población, somos cada vez más reprimidos por la legislación. Cada vez la legislación es más estricta para nosotros. Persecución tributaria, normas de tránsito, impuestos, estado de excepción, como lo vemos en la zona sur. ¿Y para qué? Para luego tener un nuevo Ministerio de Seguridad. ¿Para qué? Se preguntarán ustedes. Si los delincuentes son víctimas de la sociedad, más encima, son víctimas de nosotros. Nosotros somos la sociedad, po. Y los delincuentes son víctimas de nosotros. Esto es socialismo puro y duro y esto es lo que tiene que comprender la ciudadanía. Fiscalía comienza la cacería de quienes son sospechosos de haber filtrado el contenido de los WhatsApp de Hermosilla. No estoy hablando del primer WhatsApp de Hermosilla, este que está con Villalobos y los empresarios de Factop, que en el fondo destapan todo este escándalo, sino que los chats que están en el poder de la Fiscalía, los chats que se obtuvieron luego de la incautación del teléfono de Hermosilla, chats que son secretos para la investigación de delitos. Entonces toda esta investigación siendo secreta, recordemos que se empezaron a filtrar los chats de Hermosilla de manera muy selectiva. ¿A quién se apunta? Principalmente al Partido Socialista. Era evidente que las filtraciones eran selectivas y que venían de la izquierda. Si Hermosilla es un ser humano transversal, no es un operario solamente de la derecha. Hermosilla hasta fue abogado de Bachelet. ¿Por qué se filtran solamente los chats de Chadwick y de ese sector político? No estoy defendiendo a la derecha en lo absoluto, pero que se filtre por igual, si es que se va a filtrar. Bueno, se investiga, comienza todo esto con el allanamiento del estudio de abogados del Partido Socialista, Zúñiga Campos, estudio jurídico Zúñiga Campos. Entonces, les voy a leer lo que dice en Bio por si lo quieren revisar completo, ahí está. La denuncia es de una de las abogadas que conforma las filas del bufete, que representa al diputado del Partido Socialista Daniel Manoucheri. Como querellante en la causa, motivó la entrada y registro concedida de manera verbal por el cuarto juzgado de garantía de Santiago. A ver, como para que entendamos lo siguiente, estamos hablando de que este estudio jurídico fue fundado por un exministro de la Concertación, Jaime Campos, y fueron incautados el teléfono y el computador de Enrique Aldunate, abogado, todo esto comienza así, en el fondo abogado también del Partido Socialista, asesor parlamentario. Este estudio jurídico es muy importante para el Partido Socialista, es de las altas esferas del Partido Socialista. Y ahora, además, este abogado representa a los diputados Daniela Sicardini y Daniel Manoucheri, ambos del Partido Socialista, en la causa en contra de Hermosilla. Ahora, en la medida que avanzó el día, incautan también los teléfonos de los parlamentarios Sicardini y Manoucheri. Increíble, ¿no? Ustedes dirán, ellos, los de la autoridad moral, ellos, los intocables, ellos, los divos, los buenos de toda esta situación. No, les incautaron el teléfono igual que al abogado que los representaba. Relacionado con el mismo caso, también han ido a declarar este mismo tema el exministro Chadwick, exministro de Piñera, el exministro de Vivienda Felipe Ward y el ex-seremi de Vivienda Manuel José Errázuriz. Errázuriz declaró que Ward le había pedido, le dijo en el fondo, que a Hermosilla tenía que darle todas las facilidades pertinentes, necesarias, estoy parafraseando en el fondo, pero fue en el fondo Errázuriz le dio la responsabilidad a Ward. Todo esto en relación con un proyecto llamado Parque Capital, un proyecto industrial en la comuna de Lampa. Les voy a leer lo que explicó Errázuriz. Errázuriz afirmó ante el fiscal que apenas comenzó el segundo gobierno de Piñera, se creó la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables. Ahí vemos el globalismo de Piñera. Pero sigamos, con el que buscaban ayudar al avance de proyectos que generan inversión y consigo reactivar la economía.
A esa oficina se integraban una serie de iniciativas, explicó el señor Errázuriz, detallando que el listado de proyectos que venía del Ministerio de Economía, según Errázuriz. En ese listado fue incorporado Parque Capital, pero desconoce las razones de por qué fue integrado. O sea, vale decir, esta gente inventó una institución estatal, supuestamente para el desarrollo económico sustentable, más encima con ideología. Miren la excusa barata, siempre, para que vean que todo esto de lo sustentable es una excusa barata para hacerse rico ellos mismos. Y tenían una lista de proyectos que había que impulsar. Parece que darles facilidades más que impulsar. Digamos que ¿habrá sido una especie de lista VIP? Me pregunto yo, lista VIP de proyectos de empresarios a los que había que echarles una manito. Habría que revisar cómo se gestionaron todos estos proyectos. Lista VIP que venía desde el Ministerio de Economía, según el señor Errázuriz. Pero qué nivel de patriotismo, dirán. Nos querían ayudar, querían reactivar nuestra economía, dar más empleo. Pero para ellos nomás, pues. ¿O no? Yo insisto, habría que investigar cómo fueron las gestiones de los otros proyectos de esta lista. De esta lista en la que estaba el proyecto de los empresarios vinculados a Hermosilla. Bueno, esta es la casta política, que se entienda, de cómo se favorecen entre ellos mismos, cómo viven esta mala simbiosis parasitaria entre políticos y empresarios. Mientras el resto tiene que hacer fila, tiene que sacar permiso, tremendamente engorrosos, tiene que pagar una cantidad infinita de impuestos. No, ellos no pagaron impuestos, se saltaron la fila y así pues. Así, esto es la casta política en su máximo esplendor. Y no tiene que ver si son de derecha o de izquierda, les da lo mismo. Les da lo mismo. Hermosilla aseguraba que es un ser humano de izquierda. El hermano de Hermosilla, que actualmente lo está defendiendo, también es de izquierda, pero ahí está feliz haciendo negocio con la derecha, con lista VIP de empresas incluidas. Ahora, este señor Ward, ex ministro, luego de que Errázuriz, subsecretario, le tiró la pelota, así como en buen chileno, dijo que el responsable de todo esto era Chadwick y Hermosilla. Chadwick, ministro de Piñera, pariente de Piñera, y Hermosilla, por supuesto. Mientras, en el caso Monsalve, se cita a declarar a Carolina Toá, ministro de Interior, y Camila Vallejo, ministro vocera de Gobierno. Ambas defendieron a Gabriel Boric, pero declaran como políticos. Empezaron a explicar que Boric sí ha gobernado, sí ha ejercido sus funciones en el fondo, que le tocó un deterioro económico que ellos ya están solucionando, un deterioro en la seguridad que ellos ya están solucionando, no ve que acaban de crear un ministerio, y que Boric sí está gobernando como corresponde. Incluso aprovecharon de recalcar que les ha tocado 2 procesos constituyentes, pero miren que ha sido difícil su mandato. Y aún así ellos siguen gobernando y haciendo todo muy fantástico. Bueno, ayer fue el encuentro anual de la industria. La discusión se basó principalmente entre que el gobierno y el Ministerio de Hacienda de Mario Marcel consideran que hay que bajar efectivamente el impuesto de primera categoría de 27 a 25% y los empresarios quieren un 23% para que se pueda reactivar la economía y la inversión y todo lo demás. En eso se ha basado, llevan varios días en esta disputa. Estamos hablando de los mismos empresarios que felicitaron al gobierno por la ley de control tributario, la ley de persecución tributaria, ustedes ya saben, el mismo grupo de gente. Bueno, vamos a ver las declaraciones cruzadas que se dieron en este contexto. Señor director, el siguiente video. Tenemos una estructura impositiva que a veces, lejos de atraer y crecimiento, lo frena. Y la realidad es que parte de los capitales chilenos hoy están en el extranjero. Y eso no es un capricho, la rebaja de impuesto de primera categoría al 23%. Eso nos va a permitir atraer más inversión, nos va a permitir que aprovechemos este momento histórico. Acá no hagamos la política del tejo pasado. Nosotros hicimos una propuesta, estamos conversando prelegislativamente una propuesta en donde, estamos de acuerdo con generar incentivos a la inversión y donde es posible bajar el impuesto de primera categoría. Y hemos propuesto 25, que los más ricos paguen más. Y en eso, cuando nosotros lo decimos, hay algunos que nos dicen no por ningún motivo. Si queremos lo mismo, todos tienen que estar dispuestos a ceder. Bueno, él mismo también mencionó que siempre cuando uno está en discusión, en mesas de trabajo, uno lleva cosas para poder negociar, pone una propuesta aquí, el otro te contrapropone. Nos parece un despropósito o
una mala idea, ¿no es cierto?, avanzar en el impuesto a las personas. ¿Se han preguntado ustedes qué pasaría hipotéticamente, así como política ficción, ¿no? Economía ficción en este caso? ¿Qué pasaría si se igualara la cancha entre las pymes y los grandes empresarios? Pero cuando digo se igualara la cancha, no digo que todos paguemos el mismo nivel de impuestos, porque esto no es igualar la cancha. No, porque evidentemente hay gente que por distintas razones de la vida ha logrado acumular un mayor capital, que bueno por ellos, no se envidia, todo lo contrario, y obviamente tiene una espalda económica que le permite pagar más impuestos sin mayor problema. Sin embargo, obviamente a las pymes, obvio que en una etapa inicial a un microempresario le cuesta muchísimo más si es que tiene que pagar impuestos, ¿no? No, cuando yo digo igualar la cancha me refiero a sacar los impuestos. ¿Qué pasaría en este caso? ¿Qué pasaría? Eso sería realmente igualar la cancha. Yo creo que en muchos ámbitos, en muchos rubros, por ejemplo, el retail versus los feriantes, yo no sé si existirían estos tan grandes empresarios. Porque ahora lo que están haciendo, según ellos, y para igualar la cancha, es ponerle un régimen tributario a los feriantes. Porque claro, ¿cómo le ha ido el retail? ¿Cómo le ha ido el retail? Le ha ido mal. A los supermercados, ¿cómo les ha ido? Mal. ¿Por qué? Porque la gente está prefiriendo la feria. Pero ahora los feriantes van a tener que pagar impuestos, más impuestos. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con los feriantes? Van a desaparecer muchos de ellos. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden? Ganan el líder, el Jumbo, pierden los feriantes y sus clientes. Así es como se va creando el poder económico, gracias al aparato estatal. Bueno, y entonces, sigo con lo que propone el gobierno. Marcel está dispuesto a bajar entonces el impuesto de primera categoría a 25%, pero quiere poner impuesto a la renta a los que ganan más de 6 millones de pesos. Esto es para hacer daño solamente, es un tema ideológico. ¿Ustedes creen que realmente va a compensar la baja del impuesto de primera categoría por ponerle impuesto a las personas que ganen más de 6 millones de pesos? Evidentemente no. Solo 130.000 personas y fracción tienen un sueldo de más de 6 millones de pesos. ¿En qué va a equiparar la recaudación, Mario Marcel? Di la verdad. Esto es para disminuir la brecha de desigualdad, porque ellos tienen compromiso con estos organismos internacionales. Solamente para eso lo hacen. Para hacer daño, por temas ideológicos. Sabemos que la situación fiscal es estrecha y por lo tanto no podemos sacrificar ingresos en términos netos. El planteamiento nuestro es la tributación de personas que ganan más de 6 millones de pesos al mes. Ahora, la verdad es que tampoco va a ser así. ¿Ustedes creen realmente que la gente que gana más de 6 millones de pesos, que son 2 gatos en este país, realmente van a pagar estos impuestos? Lo dudo. ¿No ve que hay lista VIP en el Ministerio de Economía? Este tipo de cosas son las que tienen hecha bolsa nuestra economía, nuestra institucionalidad, nuestro país en general. Porque hay una cantidad de delincuentes dentro de la casta política que ustedes creen que los delincuentes que están en las calles no se han dado cuenta de esto. Miren, quiebras de personas, quiebras personales se duplicaron. Dramático lo encuentro. Dramático. Todo esto según los datos de la Superintendencia de Solvencia y Reemprendimiento. Las reorganizaciones de empresas aumentaron un 27%. ¡Qué lástima! Y después viene el gobierno a decirnos que ellos van a entregar un país mucho mejor, mucho más estable económicamente. De no creer. Bueno, queridos telepensantes, con esto vamos a ir cerrando por hoy. Recuerden compartir estos programas, suscríbanse a nuestro canal, sean parte de la comunidad de los telepensantes para que cada vez seamos más dando esta batalla de las ideas, esta batalla cultural y ahora desde el Partido Nacional Libertario, esta batalla política. Militen en el Partido Nacional Libertario y recuerden que ayer tuvimos el Sin Picarse, nuestro estelar. Se los voy a dejar pinchadito aquí en un cuadrito al final de este video. Soy la Clau Ormeño, que tengan un súper buen fin de semana. Nos vemos. Me parece aberrante que, por ejemplo, en España esté tan asumido y tan aceptado que una persona que gana, vamos a poner, 10 millones de euros al año, le quiten la mitad. Y dicen, no, hombre, no, pero es que gana mucho. ¿Ya bueno, y qué? ¿Y por qué? Y dice, no, pero es que tiene que aportar más. Es que per se va a aportar más. O sea, es que si tú dices, imagínate, un 20%, ¿vale? Un 20% tramo fijo. El de 100.000, vale, 20.000.
el de 1.200.000, ¿quién aportó más? El tema es que eso en España está súper aceptado. ¿Por qué? Por la cuestión de la envidia. España es un país tremendamente envidioso. Hay un capítulo, de hecho, que se llama La envidia igualitaria, que lo abordó de por qué España triunfa este tipo de mensajes, porque a la gente le parece bien y todo el mundo tiene asumido que es justo que al que más tiene le robes todavía muchísimo más, y porque al rico hay que ir poco a poco expoliando hasta que al final se quede como nosotros. O sea, el envidioso para mí es el peor pecado de todos, en el sentido de que no aspira a decir yo quiero ser igual de rico que él. No. El envidioso quiere que el otro sea igual de pobre que él.